Si quieres conocer qué es y cómo funciona la gestión pasiva o indexada, puedes comprar nuestro libro La Guerra Financiera Asimétrica, número 1 en venta en Amazon. Podrás averiguar cuáles han sido los resultados históricos de este estilo de inversión. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Y si queréis el libro gratis, solo tenéis que abrir una cuenta en MyInvestor y contratar cualquiera de sus productos. Recordad que debéis hacerlo a través del enlace que proporcionamos en la descripción. Poneos en contacto con nosotros una vez lo hayáis hecho y os lo enviaremos a casa. Hola a todos. Hoy vamos a ver un interesante grupo de empresas bien financiadas del mercado continuo español. Este grupo de empresas que consideramos bien financiadas lo hacemos desde el punto de vista de tomar como referencia el primer requisito que Benjamin Graham estableció hace ya muchos años cuando diseñó un método de selección de acciones que se ha denominado con el tiempo The Simplest Way to Select Bargain Stocks, o sea, la manera más sencilla de seleccionar acciones ganga. Si queréis conocer este sistema en profundidad, os remitimos al blog donde le hemos dedicado 7 capítulos, todos con el título La manera más sencilla de seleccionar acciones ganga. Bien, ¿y cuál era el primer requisito que mencionaba Graham? Este no era otro que la ratio Equity to Assets, que esta ratio que tuviera la empresa fuera superior al 50%. ¿Y esto qué significa? Significa que el patrimonio neto de la compañía debía suponer más del 50% del activo total de la empresa. O dicho de otra manera, que más de la mitad de los activos totales de una compañía se financiaran con fondos propios. Nosotros hemos averiguado qué empresas del mercado continuo español reúnen este requisito y lo hemos hecho de manera más conservadora. Así, para hallar el patrimonio neto de la sociedad dominante, hemos usado el activo total menos el fondo de comercio. Y a continuación le hemos restado las participaciones no controladoras o intereses minoritarios y el pasivo total, formado por la suma del pasivo no corriente y pasivo corriente. Hemos eliminado el fondo de comercio porque es una de las partidas más sospechosas y fácilmente inflables. Con esta cifra de patrimonio neto obtenida, descontando este fondo de comercio, calculamos la ratio Equity to Assets poniéndola en relación con el total activo, que esta vez se incluye el fondo de comercio. Es decir, para lo bueno no tenemos en cuenta el fondo de comercio porque desconfiamos de él, pero para lo malo sí. No obstante, a continuación hemos añadido 2 requisitos más no establecidos por Graham, pero que sí añadieron otros inversores, para así dar más coherencia al resultado. Estos 2 requisitos son los siguientes. Una current ratio de al menos 2, es decir, que la relación entre el activo corriente y el pasivo corriente sea de 2:1. Y un acid test de al menos 1, o sea, que la relación entre el activo corriente menos las existencias, y también cuando los haya activos no corrientes mantenidos para las ventas, sea al menos de 1:1. Estos 2 requisitos añadidos vienen a reforzar la liquidez a corto plazo de la empresa. Una empresa que a priori está bien financiada a largo plazo en base a la ratio Equity to Assets. Y tomamos esta medida especialmente en los supuestos de compañías con una partida de existencias elevada en el activo corriente, algo que sucede con frecuencia en las inmobiliarias y en las SOCIMIs. Por tanto, el criterio principal de Graham, al que añadimos estos 2 controles, nos dirá a priori qué empresas son solventes a largo plazo y, además, cuentan con liquidez a corto plazo.
Es algo muy importante habida cuenta de la mecánica del sistema de Graham, de la política de cartera de este sistema. Para conocerla, nos remitimos a los posts que tenéis en el blog. Volviendo a lo que nos interesa aquí, ¿qué empresas del mercado continuo español reúnen estos requisitos? Empecemos por el IBEX 35. Y aquí solo hay dos empresas que reúnen estos criterios: Laboratorios Farmacéuticos Rovi e Inditex. En el IBEX Medium Cap tenemos en cambio a tres: Faes Farma, Farmamar y Viscofan. Finalmente, en el IBEX Small Cap hay cuatro: Iberpapel, LAR España, Mediaset y Miquel y Costas. Al margen de estos tres segmentos, existen otras 5 empresas del mercado continuo que cumplen el requerimiento inicial de Graham y además los otros 2 requisitos que hemos añadido posteriormente. Una es Arima Real Estate, Cebasa, Libertas 7, Naturhaus Health y Prim. Pongamos un ejemplo usando a Mediaset para que el oyente vea cómo son los cálculos. En la imagen podéis ver los parámetros que se necesitan. Así tenemos que su total activo asciende a 1.663.792 euros, menos su fondo de comercio, que son 294 millones de euros, las participaciones no controladoras, que son 3 millones de euros, el pasivo no corriente, 95 millones de euros, y el pasivo corriente, 263 millones de euros. Esto nos deja un patrimonio neto de 1.000 millones de euros, que dividido entre el activo total de 1.663.000 euros y expresado en porcentaje, arroja una ratio equity to assets del 61%. Es decir, el 61% del activo total de Mediaset se financia en base a sus propios recursos. Por otro lado, su activo corriente suma 749 millones. Y si lo dividimos entre su pasivo corriente, que suma 263 millones, nos da una relación de 2,84. Esta es su current ratio. Si al activo corriente de 749 millones le restamos sus existencias de apenas 2 millones de euros, el acid test se torna en una cifra un poco menos elevada, pero muy parecida, 2,83. Esto se debe a que Mediaset no es una empresa que tenga demasiadas existencias. En cambio, por ejemplo, Viscofan tiene más, pero su fondo de comercio es muy pequeño. Cada empresa presenta sus propias peculiaridades. En la imagen que podéis ver en la pantalla tenéis una panorámica de las 7 empresas restantes que acompañan a Mediaset, comprendidas en el IBEX 35, el IBEX Medium Cap y el IBEX Small Cap. Falta Inditex, pero a Inditex le dedicaremos un capítulo aparte. Y en la imagen que podéis ver a continuación están las otras 5 empresas no adscritas a ninguno de estos segmentos. Recordemos que eran Naturhaus, Prim, Libertas 7, Arima y Cebasa. En todos los casos podéis ver los parámetros que se utilizan para hacer los cálculos: fondo de comercio, activo corriente, existencias, total activo, participaciones no controladoras, pasivo no corriente y pasivo corriente. A partir de ahí obtenemos la cifra modificada de patrimonio neto y podemos calcular la equity to assets, el current ratio y el acid test. Por supuesto, esto no constituye ninguna recomendación de compra. Además, si indagáis en los posts sobre el método de Graham, falta el segundo elemento, que se refiere, por supuesto, al precio, y que, al contrario que el primer criterio
y sus añadidos, es decir, que la Equity to Assets y el Current Ratio y el Acid Test, que se mantienen estables durante un año, el precio varía en función de las fluctuaciones de las cotizaciones. Sin la conjunción del primer criterio, representando la calidad de la empresa entendida como su fortaleza financiera, con el segundo, es decir, el criterio de precio, no se puede, o al menos no se debe, hacer nada. Aquí lo dejamos para los amantes de la selección de acciones y, por qué no decirlo, de las emociones fuertes. Quien quiera añadir algo al análisis de las empresas mencionadas en este audio post es bienvenido y puede dejar su comentario. Si bien debe recordar que el método de Graham es un puro filtro de acciones de tipo cuantitativo, que no aspira a conservar los títulos seleccionados más allá de 2 años. Tened en cuenta esto porque no es un método de análisis fundamental, es decir, de indagar sobre la calidad de la empresa y sus expectativas de futuro, sino un método cuantitativo, puramente cuantitativo. Aquí lo dejamos y en el próximo audio post hablaremos de Inditex. Muchas gracias a todos.